Ok, buenos días, ahí con todos los que están conectados, ya somos 94 en sala. Entonces, bueno, siguiendo con el cronograma, ahora tenemos la siguiente ponencia a cargo de Ricardo Burco y Yescas, con su tema el diseño de experiencias como enfoque de la transformación digital. Este ponente, bueno, actualmente es director corporativo de tecnología y sistemas para el Grupo Gloria. Tenemos a un excelente ponente el día de hoy, así que le damos la bienvenida a Ricardo Burco. Muy buenos días. Él ahora nos va a presentar, bueno, lo que viene a ser el tema de exponencia. Entonces, le doy pase, Ricardo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por estar presente el día de hoy. Gracias, Javier, y gracias a todos, gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes. Y bueno, voy a lanzar la presentación. Ok. Avísenme si la ven, por favor. Sí, perfecto. Se ve muy claro y se le escucha muy claro. Le doy pase, entonces ahí estamos con el siguiente ponente. Perfecto. Bueno, otra vez, mucho gusto con todos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder hacer este tipo de cosas, la verdad. Y nada, el diseño de experiencias como enfoque de la transformación digital. ¿Qué queremos decir? ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a empezar por partes. ¿A qué nos referimos con experiencias? Primero que nada, una cosa que siempre nos va a pasar, les va a pasar mucho, sobre todo en el ambiente de la ingeniería de sistemas, cuando estemos trabajando con nuestros clientes, ya sea internos o externos, es que vamos a recibir muchas solicitudes. Y una de las cosas que tenemos que tener súper claro y tenemos que empezar a buscar es conocer la necesidad de las personas. ¿Qué es lo que las personas realmente necesitan? Que es muy diferente a muchas veces a lo que las personas quieren. Ya les tocará vivir, si es que ya no lo han hecho muchos de ustedes, que nosotros en el mundo de sistemas recibimos requerimientos que son lo que la gente quiere. No es lo que necesariamente necesita. Históricamente son cosas muy diferentes. Lo primero que hay que tener claro es que hay que separar esos dos conceptos, de lo que quiero, de lo que necesito, y entender la necesidad. Voy a entrar a más detalle con esto. Tengamos clara la necesidad. Por ejemplo, un taladro. Cuando alguien va a comprar una broca, ¿qué es lo que necesita realmente? ¿Necesita una broca de 1/4, por ejemplo? O lo que realmente necesita es un agujero de 1/4 de pulgada en alguna pared. Si se dan cuenta de la pequeña y sutil diferencia. Dentro de lo primero, pues tú puedes pensar que desde el primer taladro que existió alguna vez hasta lo más moderno que hay, puede solucionar el problema, puede solucionar la necesidad. Pero también te tienes que poner a pensar, una vez entendiendo la necesidad, ¿qué otras empresas podrían ayudarte a tener un agujero de 1/4 de pulgada en la pared? Y es esta pregunta clásica la que normalmente hace que las empresas grandes, de muy tradicionales, de repente desaparezcan. Y de hecho eso es lo que hemos visto en la última década, ¿no? Grandes empresas que toda la vida estuvieron en el top 10 mundial han desaparecido porque no lograron entender esa diferencia y no se dieron cuenta de nuevos competidores que podían entrar. Vamos a darle, o sea, esta pregunta se la dejo a ustedes para que la piensen, pero a mí me encanta dar este ejemplo, que yo tengo una empresa que vende unicornios que tienen el gusto de darse de empellones contra la pared con su cuerno de 1/4 de pulgada. Se solucionó la necesidad y ya no necesitaste de un taladro. Es un ejemplo, les dejo eso de tarea para que le den una pensada. ¿Qué es lo que la gente quiere realmente entonces? ¿No? La gente quiere el trabajo hecho, no el producto que vendes. Eso es súper importante de tenerlo claro otra vez. Otro ejemplo, todas estas empresas, Uber, Cabify, etcétera, obviamente que impactó a los taxis, ¿no? Pero ¿qué más impactó?
una de las cosas que muy poca gente se ha puesto a pensar realmente es este tipo de empresas a quienes más impactó fuertemente. Las marcas de autos. Muchas empresas de autos se vieron sus ventas tremendamente disminuidas, porque la gente ya decía, ya no quiero comprar un auto, ya no lo necesito. Cuando necesite irme de un lado al otro, entro al teléfono, llamo al Uber y me lleva de un lado al otro. Obviamente, eso automáticamente le impactó a las aseguradoras, porque las aseguradoras ya no tenían tantos carros que asegurar. El parqueo público. Ya no tienes un carro, ya no tienes dónde dejarlo, ya no necesitas dejarlo en un parqueo público cuando vas a alguna parte. Inclusive el transporte público se vio disminuido por esto. Entonces, la gente solamente quería llegar a donde quería llegar. Y el darse cuenta de esa necesidad no solo impactó a la industria específica del taxi, sino a muchas industrias alrededor que mucha gente no conecta. Olvidémonos del producto entonces, invirtamos la mentalidad y adueñémonos de la experiencia. Un ejemplo que a mí me gusta muchísimo es de Amazon. Este señor Jeff Bezos, que pueden ver su transformación a través de los años, de ser un simpático sujeto que vendía libros a un actor de películas de acción. ¿Qué hizo él? Él empezó vendiendo libros, ¿sí? Pero él quería que la gente leyera. Eso era lo que él lo motivaba. Quería que la gente leyera. Entonces, ¿qué dijo? En algún momento dijo, oye, pero yo quiero leer un montón de libros y no tengo espacio en donde poner todos los libros que quiero leer y de los que quiero ser dueño, ¿no? Entonces, ¿cómo soluciono esto? El Kindle. Para los que seguramente todos conocen el Kindle, es una tableta original de ellos, que solo servía originalmente para leer, ¿no? Una tabletita simpática de fondo blanco, bien retroiluminada para que no genere mucho impacto en la vista, para leer. Y acá podías poner todos los libros que tú quisieras. Entonces, qué bueno, ya solucioné el problema de cuántos libros puedo tener. Pero después dijo, pero yo no quiero vender el Kindle, yo quiero que la gente lea. Entonces dijo, no, yo voy a hacer mi aplicación abierta y más bien que la baje Microsoft, Apple, Google, quien quiera. Y todos pueden leer, yo no me interesa vender el Kindle. Entonces desplegó la aplicación de manera gratuita. Luego siguió pensando y dijo, oye, pero los libros, hay libros hay braille, ¿no? Para los ciegos. En la tablet no puedo hacer eso. ¿Qué hago? El Echo, la torrecita esa que mucha gente le dice a Alexa, pero Alexa es el software dentro de la torrecita del Echo, te puede leer el libro, los audiolibros. Entonces, fíjense cómo esta persona, en su búsqueda por dar la experiencia de lectura a la gente, que era lo que lo motivaba, fue evolucionando, sacando cosas nuevas, descartándolas, diciendo no importa si alguien más se lucra de eso, yo quiero que la gente lea. Eso fue lo que hizo que este señor de vender libros pasara a adueñarse de la experiencia de leer. Ahora, ese es el secreto de su éxito realmente. No el que haya pensado en que podía crear un Kindle, porque si se hubiera quedado con el iPad de repente, hubiera tenido un tope. O si no hubiera desplegado su app, o si hubiera dejado que todos fueran iguales porque todos tenían el mismo app, tablet, ¿no? Entonces, ese es el mensaje. Hay que adueñarse de la experiencia y hay que reconocerlo. Tratemos otros casos, por ejemplo. Eres una empresa de colchones. ¿Estás en el negocio de vender colchones? ¿O estás en el negocio de dormir? ¿Qué tan bien durmió tu cliente? ¿Cuántas veces tuvo que ir al baño? Iluminación, temperatura, movimiento. Esa es la experiencia que tienes que buscar. Y ya mucha gente se está dando cuenta. Y están saliendo colchones inteligentes que te miden todo eso que te acabo de decir y más. ¿Y para qué? Para que al día siguiente tú puedas ver cómo te sientes, cómo dormiste, lo compares, analices la data y tomes tus acciones correctivas al respecto, ¿no? Entonces, eso es lo que estás tratándose otra vez de buscar, ¿no? La experiencia de dormir, no venderte un producto. Ford. ¿Ford está en el negocio de vender carros?
Ford ya se dio cuenta de que no. Está en el negocio de solucionar problemas de transporte. En ese sentido, por ejemplo, la mayoría de personas compra carros para transportarse, no porque quiere coleccionarlos. En ese sentido, Ford compra Chariot. No sé si muchos saben, seguramente no, en Estados Unidos Chariot no es nada más y nada menos que una ruta de combi, chicos. Ford compra una ruta de combi. Salvando las distancias de las lindas combis que tenemos acá, esta es una combi que tú la anda pasando por la ciudad, tiene su ruta, tú tienes una app en el teléfono, te paras, marcas y te va a pasar a recoger a ti y solo a ti porque tú eres el que lo ha marcado y luego te bajas en donde le digas que quieres bajar también por la aplicación. ¿Por qué hizo esto? Cuando él vende carros. ¿Quién no vende carros? Otra vez, se ha dado cuenta que él está en el negocio de solucionar los problemas de transporte. Ahora, eso no quita que siempre va a haber gente que sí compra el Mustang, ¿verdad? Que sí está coleccionando su carro o su juguete, pero también sabemos que en porcentaje es el mínimo. No es realmente suficiente para sostener un negocio. Entonces, entramos a lo que se llama la economía de qué tal si, ¿no? La era de la magia. No sé si todos conocen la historia de Kiva, seguramente no lo recuerdan por ese nombre. Kiva era la empresa que inventó los robotitos de los almacenes automatizados que andan paseando por todos lados, ¿no? Y luego Amazon la compra. ¿Qué hicieron estos señores? Dijeron, oye, ¿sabes qué? En vez de tener a mucha gente yendo de un lado al otro en el almacén, deberíamos tener al almacén yendo por la persona. Y ese fue el qué tal si. ¿Qué tal si hago que el anaquel llegue a la persona y no que la persona vaya al anaquel? Ese fue el gran cambio de paradigma, ¿no? Y esto evolucionó. Al final empezó, más bien dicho, al inicio empezó básico, ¿no? Acá tienes a los picadores, a los recogedores, y acá tienes los robotitos que entraban y salían, ¿no? Pero automáticamente, gracias a la información que esto generó, nos dimos cuenta que habían ciertos patrones y pudimos hacer un mapa de calor y empezar a poner los productos que más se mueven cerca de los recogedores y los que menos se mueven hasta el fondo, para hacer el traslado más eficiente. Este modelo se ha escalado gigantescamente, ¿no? Y este es un almacén en China con cientos de recogedores y miles de robots que entran y salen. Entonces, acá la escala se vuelve enorme, ¿no? Y eso es lo que lo hace tan maravilloso. Entonces, ¿cómo podemos lograr esto? Vamos a dar un gran ejemplo que está muy de moda desde hace unos años, que es el IoT. ¿Qué es el IoT? Es una tecnología que puedas comprar. Mucha gente piensa eso y muchos proveedores tratan de hacerte pensar eso también. Puedes comprar un montón de sensores, ponerlos por todos lados. Acá. Una plataforma de repente, una consola enorme en donde todos estos sensores van a entrar y te van a dejar la información y tú puedes hacer lo que quieras. De repente es un sistema específico, ¿no? Un machine learning, inteligencia artificial, algunos algoritmos interesantes que hacen las cosas de acuerdo a la data. Inclusive, también tengo mucha experiencia en el área de las telecomunicaciones, hay mucha gente que piensa que es una red, la red LTE-M o la 5G o la Narrowband, son medios para transportar la información, obviamente diseñados para todos estos sensores. No es el IoT. ¿Qué es el IoT entonces? No es ninguna de las anteriores. Es un lenguaje de diseño. Que ahorita les voy a explicar a qué me refiero con esto. ¿Qué es el lenguaje de diseño en específico del IoT? Vamos a poner como ejemplo, primero, que tiene que tener conectividad. Para que esto funcione, obviamente, son muchos elementos entre celulares, relojes, tags, sensores, etcétera, tienen que poder conectarse, ¿no? Eso es obvio. Tienen que tener capacidad computacional. Tienen que poder procesar algo, ya sea de manera centralizada, en un hub o en el mismo device. Va a depender de la necesidad que se tenga, la lógica y la arquitectura, cuál es la que debes elegir. Tiene que tener capacidad de reclutamiento.
Esto es súper importante. Tiene que ser capaz de reclutar otros equipos y sensores alrededor y de ser reclutado por otros a su vez. Y esto genera la sensación de inmersión. ¿A qué nos referimos con eso? Por ejemplo, todos hemos escuchado, espero que todos hemos escuchado, de estas tiendas que ya existen en Estados Unidos desde hace unos años, en donde tú entras, pasas por la puerta de la tienda y automáticamente sensores te reconocen, ya sea facial, o por tu reloj, o tu teléfono, o algún tag, tarjeta que puedas tener, te reconocen que Ricardo Arbocó ha entrado a la tienda. Entra, y voy caminando por los anaqueles, y voy sacando mi leche Gloria, mi mermelada, mi atún, las cosas que hacemos. Y automáticamente se va censando las cosas que voy sacando del anaquel, que voy poniendo en mi carrito. Y física y virtualmente se va añadiendo al carrito todo lo que voy poniendo. Voy sacando los anaqueles. Termino de pasear y sin decirle nada a nadie, de repente encuentro a alguien que está limpiando en alguna parte y a ese nomás lo saludo, pero de ahí salgo por la puerta. Y a manera que estoy saliendo por la puerta, entro en un carril con unos sensores que validan a través de tags en los productos lo mismo que ya salió de los alaqueles. Validan, cruzan con mi información, se dan cuenta que tengo una tarjeta de crédito afiliada, que soy un cliente, y salgo. Para cuando salí de la puerta, automáticamente se hace el cargo, se envía el recibo, y antes de que llegue a mi carro, ya me llegó un correo con el recibo detallado de todo lo que he comprado. Yo no lo sentí. Yo no tomé conciencia del ejército de devices y de sensores y de software que está trabajando orquestadamente para que esa experiencia para mí sea natural. Ese, señores, es el concepto de inmersión. Les doy un ejemplo por el otro lado. Hace unos años, Nestlé lanzó el Nespresso, la maquinita smart para hacer tu café en la mañana. Tenía conectividad, obviamente, se conectaba por internet, al wifi de tu casa y tenía una aplicación en tu teléfono. Tenía capacidad de computación, porque si no, ¿cómo hacían? ¿No? A través de la aplicación, tú te levantabas y decías quiero mi café, o podías programar que el café lo quiero a las 6 de la mañana para cuando me levante, y ahí está. Bestial. Pero falló en el reclutamiento. Fue diseñado de manera propietaria, un lenguaje propietario, no reclutaba ni se dejaba reclutar y no podía ser usado por Alexa, por el hub de Samsung, de Google, perdón, por nada, Apple, solamente a través del app de Nestlé podías usar. Terrible, nunca funcionó. Porque es tener todo el ecosistema ya armado de tu casa de repente, hablándolo con el Alexa, como te digo, con el Google Hub, y necesitas el app de Nestlé para tu café. O sea, no tenía sentido. Destruyó el concepto y destruyó esa sensación de inmersión que es básica para el concepto de IoT. Y así es como falló. Entonces, ¿qué es un lenguaje de diseño? Voy a hacerlo con otro ejemplo clásico que es la electricidad. Y esto es algo que seguramente muchos de ustedes no se han puesto a pensar, pero consideren la electricidad antes de que ésta existiera. ¿Cómo eran los edificios? Los edificios tenían que ser amplios, con muchas aberturas y ventanales y domos para que entrara la luz. Y obviamente sin electricidad no había elevador, y sin elevador el diseño del edificio tenía un límite, ¿no? Hasta lo que tus piernas pueden dar de escalera. La electricidad vino a cambiar por completo esos diseños y nos permitió rediseñar por completo la arquitectura de los edificios. Entonces, la electricidad cambió el lenguaje de la construcción.
diseño creativo. Con eso, ya bien claro, te bajas al diseño conceptual. Ahora sí diseñas tu proceso detallado. Prototipas, es muy importante. No esperes al trabajo terminado al 100%, no esperes a lo perfecto, porque como todos sabemos, lo perfecto es el enemigo de lo bueno. Prototipa y por último, lánzalo. Prueba. Recibe feedback y recibe. Mejor. Lo que vimos en Kiva, ¿no? Primero, sí, los anaqueles vienen hacia mí, qué lindo. Oye, inmediatamente puedo ver que hay cierta lógica y puedo generar estos mapas de calor, puedo mandar los productos que no se mueven hasta el fondo, los que más se mueven acá cerca, y esto hace mucho más eficiente el asunto, ahorro energía, ahorro tiempos. Lanzo de nuevo. Mira, oye, y este modelo se puede escalar fácilmente, lo podemos hacer con más posiciones. Lanzo y pruebo de nuevo. Esto es súper importante, chicos. Sigan estos pasos. Reciclados, fallar bien, lo más importante, ¿no? No esperen tener el éxito en la primera ronda, esperen tener material para analizar y para seguir evolucionando en la primera ronda. Y sigan iterando y sigan iterando. Y eso es todo. El futuro, chicos, está más allá de los productos, entonces diseñemos más allá de los productos o servicios. Tratemos de diseñar experiencias. Ese es el mensaje con el que los dejo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Muy interesante su necesidades y cómo crear necesidades. Entonces, César Urbina nos pregunta, dice, buenos días, muchas gracias, una excelente presentación. La consulta es, ¿qué diferencia hay de trabajar en el lenguaje de diseño IO con usar marcos de trabajo enfocados en generar valor o con trabajar con metodología que ayudan a crear productos o servicios innovadores como Design Thinking o Design Sprint? Creo que, de hecho, viene de la mano, ¿no? Hay muchos nombres para muchas metodologías. La metodología ágil, ya sea Lean o ágil en el mundo de sistemas, es prácticamente creo que lo mismo. Y al menos en mi experiencia, muchas consultoras te traen muchas metodologías que son variaciones de lo mismo de Design Thinking, ¿no? Al final, todo se basa en un concepto de cambio de cultura, de lo que de hecho en el mundo de sistemas se tenía como paradigma grande, que era el inicio y fin. Ya sabías desde un inicio lo que ibas a hacer, tenías un presupuesto, o lo gestionabas y terminabas, hacías los ajustes y luego analizabas si habías desviado el presupuesto de tiempo, ¿no? Las metodologías ágiles vienen a cambiar ese concepto, vienen a cambiar esa metodología por completo. Ahora, la metodología es, primero que nada, ten al equipo, separa el equipo. El equipo tiene que ser autosuficiente y tiene que estar bien coordinado. Y tiene que prestar mucha atención al negocio. Y aquí es donde viene la parte más interesante. Si bien empíricamente siempre se había visto que el analista funcional de repente, o el responsable del negocio estaba pegado al del negocio y recibía el requerimiento y luego le decía que habían hecho, iban y volvían, ahora el negocio está dentro del equipo que desarrolla. Y está junto con el arquitecto, y está junto con el que hace las pruebas, y está con el desarrollador. Y están constantemente conversando, y están lanzando productos, MVPs famosos, ¿no? El Minimum Viable Product, y están recibiendo feedback del cliente rápidamente y volviendo a iterar. Es el concepto, es tal cual. Y creo que eso es realmente la visión del futuro, porque eso es lo que te permite agilizar
equivocarte rápido otra vez y volver a ajustar. En el clásico dolor de cabeza del cambio de esta cultura es justamente cambiar ese enfoque en el lado de repente presupuestal, ¿no? La gente está esperando a que le digas que por este proyecto va a costar tanto y vas a conseguir tales cosas, ¿no? El payback, el business case, todas esas palabras. Pero realmente en el caso de los proyectos ágiles, estás en mute, Javier. Ok, muchas gracias Ricardo por la respuesta. He hecho muy interesante el tema de ver tal vez el grande proyecto para poder aplicar esas metodologías como tradicionales, como ágiles. Entonces creo que quedó muy claro la respuesta a César Urbina. Muchas gracias igualmente por la pregunta y por la respuesta. Aquí tenemos más preguntas. Bueno, tenemos la siguiente pregunta, nos dice, buenos días. ¿Cuál considera el aspecto negativo que puede traer el Internet de las cosas a la sociedad en el futuro? El aspecto negativo. Uy, no sé. Al menos yo soy de los que les gusta tener todo enchufado. Pero de repente, una cosa que en algún momento he conversado con algún amigo es el tema del concepto de privacidad. Nosotros, de repente, en mi promoción y en las promociones anteriores a las mías, tenemos un concepto de repente de privacidad muy diferente a lo que los jóvenes hoy en día pueden tener y a lo que los jóvenes del futuro van a tener. ¿Por qué? Porque nosotros hemos vivido desconectados. Sabemos lo que es no tener un teléfono de repente el fin de semana y perderse por completo y tranquilo, si no has escuchado de él en 3 días, pues ya aparecerá. Esto es impensable hoy en día, ¿verdad? Con el teléfono, con las redes sociales, etc. Y esto ha generado un cambio bien importante en el concepto de privacidad. Entonces ya no hay esta privacidad que solíamos gozar cuando yo era niño. Y creo que va a seguir mutando. El IoT va a venir para reforzar eso, ¿no? Esa hiperconectividad que te va a permitir tener una visibilidad total de qué está pasando, en dónde y con quién. Obviamente, esto es un tema que si abrimos esta puerta podemos hablar horas sobre los temas legales y éticos al respecto, pero lo que les acabo de decir, ahorita si una persona desaparece 24 horas, es complicado. En mi época nos íbamos de campamento un fin de semana y Dios, el fin de semana completo. Son esas pequeñas cositas que hacen darte cuenta que esas cosas van variando. No creo que por ahí iría el asunto. Porque el IoT no viene, y lo mismo que hablan de, por ejemplo, la ponencia anterior, los robots, RPAs y otras cosas que vienen a cambiar quién está haciendo el trabajo, si una máquina o una persona, ¿no? De hecho, esto no es la primera vez que sucede. Las revoluciones industriales vienen a cambiar algunos fundamentales que cambian el trabajo de las personas y sí, perfiles, trabajos específicos, funciones desaparecen, pero aparecen muchas nuevas. Y esas nuevas vienen de hecho, son de mayor valor y crecen más. Y no es que quienes se quedan entonces sin trabajo, pues realmente creo yo, es mi personal apreciación, que son los que se quieren mantener haciendo lo mismo, los que no quieren cambiar lo que están haciendo o aprender cosas nuevas, evolucionar. Y ese es el otro riesgo que podría haber, pero ya es un tema más personal que del ambiente, ¿no? Okay, sí, es un tema muy interesante, de hecho, eso del trabajo y el avance de la tecnología. Muchas gracias por su respuesta. Tenemos otras preguntas aquí en la sala.
Nos preguntan qué tanto ha avanzado la transformación digital de tecnología de información en el Perú. Nos menciona que hay muchos lugares en Perú en que aún no se cuenta con Internet o es muy pobre la señal. ¿Se puede hacer una transformación digital sin Internet? Nos menciona. Mira, es un tema álgido. Si tengo un buen amigo mío, Juan Rivadeneira, el director de regulación de Claro, es algo que habla mucho. Hay un problema serio de infraestructura de telecomunicaciones en el Perú. De los países en Latinoamérica no somos el último, pero tampoco somos los primeros. Estamos bien abajo del promedio. Y la razón de esto no creo que sea un tema de las empresas, sino más bien es un tema de una coordinación que tiene que existir más de fondo entre el gobierno, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y el gobierno central con las empresas, ¿no? Hay mucho CAPEX, hay mucho presupuesto que no se llega a implementar todos los años por temas de coordinación entre estos elementos. Y creo que hay muy buenas posibilidades de ir mejorando. Ahora yo creo que con la pandemia esto se ha visto más presionado y sí ha estado cambiando. Yo sí he estado viendo que en los últimos años ya hay más preocupación de los gobiernos locales por llevar esta infraestructura, de permitir que se implemente, romper con ciertos paradigmas. Por ejemplo, y creo que todos hemos escuchado en algún momento cuando empezó la pandemia que le echaban la culpa al 5G, de que generaba pues, el COVID. Y este tipo de cosas también son falta de información, desinformación, y es algo que viene de mucho antes. Antes de eso, en el 4G también la gente estaba preocupada de que pusieras una antena de telecomunicaciones cerca a su casa. Y esto no tiene ningún sustento, simplemente es un tema de desinformación otra vez. Y cosas así se tienen que atacar, ¿no? Entonces, la burocracia por un lado y el tema de la desinformación por el otro para poder permitir avanzar. Habiendo dicho eso, también hay otras empresas que han entrado al mercado que se dedican a esto, ¿no? Y también empresas enormes como Google, por ejemplo, que está poniendo sus globos aerostáticos para dar internet en todos lados y cosas así, están generando mucho movimiento para que cerremos esas brechas. Yo creo que hay mucha oportunidad, sí, pero también en mi época en las telecomunicaciones veía que el porcentaje de gente que hoy día tiene un smartphone, comparado con hace 5 años, es impresionante. Ahora se venden más smartphones que feature phones, lo que se le llaman los teléfonos básicos, desde hace muchos años. Y eso te deja entender que la gente está logrando conectarse, porque no creo que lo esté comprando si no lo va a usar. Entonces, eso también nos da ciertas señales de que la cosa está avanzando bien, pero sí, hay mucho por trabajar. Ok, muchas gracias por su respuesta. Muy interesante igualmente con el tema también de la pandemia y todo esto. Igualmente estamos por ahí avanzando en el tema de la transformación digital en Perú. Tenemos también otra pregunta. Nos mencionan, nos dice buenos días. Mi pregunta es, ¿cómo se puede hacer para trabajar en Gloria? Nos pregunta. ¿Qué buscan los gerentes al contratar ingenieros y sistemas? Gloria tiene, materia de la reunión, tiene una estructura, o estoy tratando de mantener una estructura descentralizada en materia de sistemas, ¿no? Cada empresa, somos una organización en 8 países, que tiene en total más de 50 empresas, y obviamente no podemos pretender que el corporativo va a atender a todas, ¿no? Yo tengo una estructura en la cual el corporativo trata de dar los lineamientos de políticas, de arquitectura, ¿cómo se llama?, de control, y más bien cada operación pone de acuerdo a sus necesidades y realidades las necesidades que tenga, ¿no? Porque tenemos desde agroindustria justamente ahí en el norte, y de hecho bastante grande, con Milagros Coronado como jefa de sistemas ahí en el norte, y tengo
tenemos cementos, tenemos todo lo que es alimentos, tenemos energía, tenemos transporte, bastante variado, ¿no? Entonces necesitamos definir para cada necesidad y cada realidad, porque cada país también tiene una realidad diferente, que se necesita, y en base a eso pues se buscan los perfiles. Habiendo dicho eso, obviamente a mí me gusta la gente que tiene ganas de aprender, no necesariamente que ya sabe todo. Necesito la gente que es abierta, que le gusta retarse con cosas diferentes, con cosas nuevas, que no le tiene miedo a una discusión, por ejemplo. Sobre todo los que me conocen saben que me encanta hacer las 20 preguntas de por qué, por qué, por qué, por qué y por qué. Y me gusta la gente que me puede seguir la discusión del por qué, ¿no? Ese tipo de perfiles son los que a mí me llaman más la atención. Ok, muchas gracias. Entonces ahí tenemos algunos lineamientos para tal vez, no solamente tal vez en Glora, sino tal vez en bastantes empresas y demás, que Glora es bastante amplio como nos menciona. Entonces por ahí respondimos esa pregunta y tenemos otras preguntas. Y bueno, Yaudi Mesa nos menciona, nos dice, la IoT, ¿en qué industrias tienen mayor desarrollo y oportunidad de ingreso? Creo que el IoT entra a tallar muy importante en todas las industrias, a través de... Hay muchos ejemplos, por ejemplo, vamos a hablar de minería. Una de las cosas más interesantes que justamente veía en algún momento era que, por ejemplo, minería en socavón, ¿ok? Como algunos, no sé si todos conocen ese escenario, socavón, varios metros bajo la tierra, calor, problemas de ventilación, el costo de energía en ventilación es bastante grande y siempre hay el riesgo de un derrumbe y hay que saber dónde está la gente y si algo pasa hay que hacer censo de la gente inmediatamente para saber en dónde está o en dónde estaba para asegurarnos de que todos están bien, ¿no? IoT, por ejemplo, ¿qué te hace? Tienes en el casco de las personas un chip en donde todo el tiempo estás sabiendo en dónde está la persona. Si en algún momento, en alguna zona del socavón, no hay nadie, el sistema automáticamente dice, acá no hay nadie, no necesito tanta energía de ventilación ahí, baja la corriente, disminuye el poder y ahorras cientos de miles de dólares en energía. Los temas que estamos viendo en el sur, por ejemplo, en algunas mineras que ya estamos teniendo maquinaria que se automanejada o que se maneja de manera remota, ese tipo de cosas. Todo eso es IoT. Otra industria, vamos a hablar de las líneas de producción de alimentos, ¿no? Acá, para los que no conocen, pues la leche una vez que entra, que se recopila y entra la pipa, nadie más la vuelve a tocar. Nunca. Es un tema sanitario. Entonces, toda esa ruta de la leche, desde que llega a la planta, en dónde está el camión, cuando llega a la planta, se vacía en los tanques y luego va a las diferentes líneas de producción, todo es monitoreado y censado por varios sensores. Y esa orquestación y ese monitoreo está constantemente viendo la temperatura, si ha habido una contaminación o no, quién está, qué tipo de leche está yendo a dónde, porque no para todas las leches son iguales, dependiendo del origen de esta y la carga de sólidos que pueda tener, se utiliza para A o B, etc. Todo eso nos lo permite ver todo este enjambre de cosas, ¿no? Ahora, el IoT es simplemente, como les digo, el concepto de sentir esto con naturalidad, ¿no? Entonces, otra vez, te pones a pensar en eso, en que tú puedes ir a cualquier negocio, a cualquier industria o a cualquier lugar y tener experiencias automáticas de que las cosas vienen porque tú las necesitas en ese momento o te alerta de cosas o ejecuta acciones en base a situaciones que tú ya has previsto. Todo eso es IoT. Entonces, en ese sentido, el impacto es a través de todos. Yo no creo que haya una industria que más o menos se pueda impactar en eso. Ok, muchas gracias. Tenemos más preguntas aquí en sala. Bueno, Jordan Romero Arce nos pregunta, buenos días.
quisiera saber por qué la importancia de alinear objetivos de experiencia de uso entre usuarios y empleados de una organización. Porque luego empiezan a hacer lo que el usuario quiere hacer y no lo que el cliente necesita, ¿no? Mucho ha pasado históricamente, que viene, por ejemplo, necesito una herramienta para mi cliente, que el tomapedidos del cliente, ¿no? Le voy a dar el app. Hablar, por ejemplo, imagínense si Amazon hubiera creado el app de Amazon, por donde compras las cosas o línea o quien sea de estos, pensando no en el cliente que va a comprar, sino en el vendedor. ¿Se dan cuenta de esa sutil diferencia? El vendedor tiene otras necesidades. El vendedor quiere empujar de repente lo que más margen da, quiere empujar la oferta, el tema para su bono del mes, quiere empujar X cosas, quiere que le den información de otras cosas, dónde está el objetivo del mes, etc. Al cliente no le interesa nada. Al cliente le interesa saber cuáles son sus preferencias, qué le gustaría ver, de acuerdo a su histórico de compras, qué necesita y qué no necesita. Eso es la gran diferencia. Y históricamente, muchas herramientas de ventas, ya no tanto el app porque eso es más difícil, pero las típicas consolas de CRM en las empresas fueron diseñadas de esa manera, ¿no? Pensando en el vendedor y no en el cliente. Pensando en qué tan sencillo de ver la información es para el vendedor y no qué tan rápido va a ser el proceso para que el cliente tenga una buena experiencia. Ok, muchas gracias por la respuesta a esa pregunta. Tenemos aquí también otras preguntas. Nos dice, ¿usted cree que la pandemia aceleró la transformación digital? ¿Qué tanto y por qué? Por supuesto. Ese meme que dicen que ¿quién aceleró la transformación digital? ¿El gerente general, el de sistemas o la pandemia? Es la pandemia de todas maneras. Una cosa impresionante que ha sucedido en el 2020 es la rapidez con la cual un montón de gente que le costaba adoptar ciertos temas, desde temas de herramientas colaborativas como es el Zoom, el Teams, el sistema SharePoint, por ejemplo, el Office 365, el Google, la suite de Google, esas cosas mucha gente usaba pues el correo. Nada más. Y luego quería su reunión presencial y querían, ¿no?, viajes para ir a ver a la empresa del otro país para ver cómo andaban. Eso quedó atrás. Esto ha generado una agilidad en el negocio impresionante y ha sido efectivamente porque no tenían de otra. Temas tan básicos como, por ejemplo, las firmas digitales, ¿no? El tema de los flujos, los workflows para autorizaciones de lo que sea, que antes eran todavía por papelito en muchos lugares. No tenías de otra, porque ya no podías ir a mandar a traer a alguien a que firmara un papel, tienes que firmarlo de manera digital, y obviamente eso genera riesgos, entonces tienes que meterte a un tema de certificados digitales, certificar el servidor, hacerte un workflow con token. O sea, no es que simplemente mandabas el PDF para que lo firme ahí nomás, ¿no? Aceleró un montón de cosas y ha sido, dentro de todo lo terrible que ha sido esta pandemia y todavía sigue siendo, ¿no?, ha sido un generador de cambio de mentalidad bien importante. Ok, muchas gracias. Tal vez eso nos da también un poco de pensar en qué hubiera sido si nos hubiera agarrado en otro momento tal vez en ese avance tecnológico un poco retrasado. Tal vez no hubiéramos podido superar o estar trabajando virtualmente, ¿no? Si no hubiera un Zoom o no hubiera una plataforma virtual como ahora. ¿Cuánta gente quería que el proveedor viniera a la implementación ahí in situ? No, yo necesito que el proveedor esté acá cuando lo instalemos porque me tiene que enseñar y todo. Ya nos dimos cuenta que eso no era necesario. Así es. Muchas gracias por esa pregunta. Y bueno, continuamos con las siguientes preguntas que tenemos aquí en sala. Bueno, nos pregunta, buenos días. Nos pregunta cómo considera que Gloria, bueno, en caso creo que se refiere al Grupo Gloria, piensa en mejorar la experiencia a sus clientes. Tenemos muchos trabajos andando. Hay algunas cosas que ya hemos empezado a lanzar en algunas divisiones, aplicaciones. Por ejemplo, en Gloria, lo primero que sacamos justo por la pandemia fue el tema de la promo regalona, ¿no?, que toda la vida había sido
el papelito atrás de la etiqueta y ponlo en el ánfora, y ahora fue a través de un chatbot de WhatsApp. Eso, de hecho, fue un cambio importante, y de hecho, inicialmente también los clientes mismos nos decían, no, pero no entiendo, porque son muchas personas de repente de mucha edad, en lugares, la mayoría fuera de Lima, fuera de zonas muy alejadas, que no sabía cómo hacer, no entendía, escribía cualquier cosa. Pero si vieras que en 2, 3 semanas, de repente todos aprendieron. Y fue históricamente el que más clientes se registraron para la promoción. Así de impresionante, ¿no? Y así cosas como esas estamos trabajando en todos los rubros, empaques, en cementos, en concretos. Estamos haciendo muchas cosas para el cliente final, para mejorar esa experiencia, para hacerlos llevar a la nueva era digital, que si bien en muchos otros negocios, sobre todo servicios, ya están bien avanzados, en lo que era manufactura, pues obviamente. Nos menciona, ¿qué cree, o perdón, cuál cree que es el tiempo para que una empresa logre conocer sus clientes? Bueno, para que logre conocer a sus clientes y poder satisfacer sus necesidades. Pues mira, esa es una pregunta capciosa. Nunca terminas de conocer a tus clientes, y a medida que más aprendes de ellos, más los empiezas a entender, más preguntas te salen, y empiezas a entrar en el jueguito de la microsegmentación, que seguramente han escuchado muchos, ¿no? Y eso es lo que te da el analytics y el big data. Te empieza a dar patrones, pero los patrones empiezan a ser más especializados. De repente, antes era, ¿no? Y provincias. Luego, no, pero espérate, de repente son mujeres de entre 18 y 24, y las de 25 a las de 30, y vas inventando, ¿no? Y de esas, de repente, las que son mamás y las que no son mamás. Y de esas, las que tienen 1 o 5 hijos. Empiezas a entrar en eso, y empiezas ahí justamente a diseñar ya experiencias personalizadas. ¿Hasta dónde llegar? Obviamente, la mejor recomendación que les puedo dar es: empiecen simple y vayan construyendo una vez que se sientan que han amarrado bien las simples, ¿no? Y empiecen despacio. Error que pueden hacer es tratar de ir a toda velocidad hacia lo más complicado, y luego se empiezan a dar empellones porque tienen un montón de frentes abiertos y no cumplen la promesa con ninguno de ellos. Una de las cosas que en el mundo digital sí es súper importante tener claro es que tú, cuando das una promesa, ya sea por un proceso, por una experiencia, a través de una herramienta, obviamente, la promesa lo es todo. Si a la hora de entrar, tú bajas en tu aplicación, te ha prometido que va a hacer tal cosa, no sé, pues entregar en 24 horas, o darte ciertos beneficios, y no los das, y pierdes a esa persona que borra esa aplicación de tu celular, se acabó. Recuperarla es muy difícil. Entonces, vayan despacio, cumplan sus promesas, y a medida que estén tranquilos de que están cumpliendo su promesa, pasan al siguiente nivel. Ok, muchas gracias. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Roxana Panaque Massa nos pregunta, ¿qué retos en transformación digital de tecnología e información ha asumido el Grupo Gloria en este tiempo de pandemia? De todo, de todo un poco. Desde temas de cambio de arquitectura, nos hemos enfocado a un cambio a una arquitectura abierta en base a servicios, multinube, a temas ya más mundanos, por decirlo de una manera, como implementación de RPAs, implementación de workflows, como les decía, las firmas digitales, aplicaciones para no solamente los trabajadores, sino también para el cliente final y el consumidor final. Hay muchos frentes abiertos. ¿Por qué? Porque hay muchas realidades, ¿no? No somos una sola empresa en un solo giro, en un solo mercado. ¿Sí? Como les dije, somos varios, entonces definitivamente no podemos abrir un solo camino. Y
no sé si decir el truco, pero lo difícil es justamente la orquestación de todo eso. En base a que tenemos que hacer tantas cosas diferentes para tantos lugares diferentes. Justamente por eso es que nos enfocamos a tener como arquitectura una base que es un solo core, en este caso es un RP para todos, y sobre eso montar una capa de servicios, con su capa de seguridad independiente, pero conectada, y sobre ella la capa de aplicaciones. Tus analytics al costado, tus monitores, gobierno, mucho gobierno, pero eso creo que ha sido lo que nos está permitiendo trabajar más rápido, ¿no? Porque imagínense tener que hacer y esto es un ejemplo que lo uso para explicarle a mis usuarios en las otras empresas, ¿no? Imagínate que cada vez que quieres hacer una aplicación, tienes que decirle al desarrollador que haga sus 4 líneas de código para el login. ¿Para qué? ¿No? Esto es un servicio que puede ser empaquetado, abierto, y todas las aplicaciones de todas las empresas del grupo, si estamos todos en el Active Directory, pueden utilizar el mismo servicio. Ya no tienen que estar construyendo código repetido. Se reutiliza. Ese tipo de conceptos es el que hemos estado trabajando más fuerte. Okay. Entonces, por aquí también tenemos más preguntas. Rosa Alvarado nos dice, ¿qué necesita una empresa para ejecutar con éxito la transformación digital? ¿Y cómo puede medir o asegurarse que va por el camino correcto? No hay una receta. Y de hecho no es un proyecto de transformación digital. El problema es eso, ¿no? De repente la palabrita transformación digital. Las empresas se tienen que ir transformando siempre. Y lo que está pasando hoy en día es que hay nuevas herramientas, nuevas tecnologías, nuevos software que antes no existía. Entonces, la transformación que nos toca ahora es de utilización de eso. Mañana más adelante, cuando seguramente será otra cosa, no lo sé. Futurólogo, eso sí nunca he sido. Pero lo que sí les puedo decir es que no hay una receta, depende justamente de entender cuáles son las necesidades de tus clientes, qué es lo que tus clientes están esperando de ti, por qué te están comprando, por qué te contratan, cuáles son esas razones, y tratar de sacarle provecho a eso y ver a tu alrededor quiénes están, como les enseñé en el ejemplo del unicornio, ¿no? ¿Qué otras empresas que no tienen nada que ver contigo podrían suplir esas necesidades? Y hacia ahí te vas, ¿no? A tratar de mantenerte en el pico de la ola lo más que se pueda. Y también otra cosa, si alguien empieza a tener más éxito que tú, no tengas miedo a hacer lo mismo. No se trata de que tú tienes que ser el genio que lo inventó. Se trata que tienes que tener la capacidad de hacerlo mejor de la manera más rápida. No importa quién lo haya inventado primero. Ok, muchas gracias por esa pregunta. Y tenemos un par de preguntas más. Oye, había bastantes preguntas el día de hoy en esta ponencia. César Díaz nos pregunta, bueno, nos dice buenos días. ¿Cuáles son las principales barreras en el Perú para lograr una transformación digital exitosa? ¿Cuál sería el primer paso para la transformación digital en las empresas peruanas actualmente? Creo que en general el Perú no es muy diferente de Latinoamérica en ese sentido. Hay muchos temas en Latinoamérica en general de malas costumbres, no voy a llamar más paradigmas difíciles de quitar, ¿no? Desde temas de que full stack, por full stack me refiero a eso, a una sola aplicación gigante, monolítica, que se supone que hace todo y tú no te preocupes de nada. Eso te restringe, creo. En la medida que tú seas capaz de desarrollar una arquitectura abierta que te permita probar diferentes cosas, vas a tener la oportunidad de ser más ágil y de avanzar más rápido. Y eso es algo que en Latinoamérica en general no se ha visto mucho históricamente. Depende de la industria, ¿no? Sí, telcos, por ejemplo, sí tiene mucho más experiencia en eso, por obviamente la naturaleza de su giro, y ha podido avanzar más. La banca es un híbrido, por ejemplo, la banca tiene varias áreas de sistemas dentro de una misma empresa, porque tiene la del core, la de las tarjetas de crédito, la de que ve la aplicación de los clientes, X, ¿no?
y de alguna manera son independientes. ¿Por qué? Porque obviamente el core es complicado de cortar y de probar nuevas cosas por los riesgos que eso significa. En el mundo de la manufactura hay muchos temas que son muy especializados, extremadamente especializados, sobre todo en las líneas de producción, y dependiendo de una industria o de otra, más, ¿no? Y sin embargo, o más bien dicho, por eso puedes ver algunas aplicaciones o software propietario muy especializado que la verdad es que si tú lo comparas con las herramientas y arquitecturas modernas, tú dirías que hace esto siguiendo existiendo. Pero sin embargo no hay nada que lo pueda reemplazar, porque es tan especializado, tan de nicho, pues tienes que vivir con eso. Entonces, eso es lo que he visto en Latinoamérica un poco. Yo creo que, y viene por el lado del temor a lo nuevo, no solamente del lado de los técnicos, porque también los técnicos tenemos muchas veces temor a que traer algo que no conocemos y perder la confianza de nuestros usuarios, de que sabemos muy bien, conocemos muy bien ese SAP, esas setas las hemos hecho nosotros hace 20 años, y nadie más sabe de eso que nosotros. Eso es una tara para la evolución, ¿verdad? Hay que ser capaces de darnos cuenta de eso y romper ese temor. Y eso no es solamente en Perú, para nada. Eso se ve en toda la televisión. Ok, muchas gracias. Ya para finalizar tenemos las últimas preguntas. Bueno, aquí Jonathan Sánchez Bailón nos dice, Ricardo, un saludo desde Trujillo. Mi pregunta es si el envío y recepción de información es cifrado en... pregunta si es que el envío y recepción de información es cifrado en lo que es el IOT y si en el pasar de los años, con esa tecnología, nuestra intimidad como consumidores se reduciría, ya que sería fácil de hackear. Pues mira, tu intimidad como consumidor hace tiempo que fue descartada. Cada vez que googleas algo, y creo que también se mencionó en la exposición anterior, solamente basta con que tú googlees, no sé, el último Ford, el último Mustang, y lo googleaste en una aplicación A. Sin embargo, cuando entres a Pinterest o entres a Facebook o cualquiera de esas, automáticamente va a empezar a salir ofertas de Ford para el Mustang, no sé qué, o inclusive de otras marcas de autos. Eso ya no existe eso. ¿Cómo haces para cifrar esa información? Lee los disclaimers. Eso es algo muy importante. Una de las cosas que sí me preocupa mucho cuando alguien me propone una herramienta colaborativa en la empresa es leer el disclaimer de quién es el dueño de la información. No vas a poder evitarlo de repente, pero sí tienes que estarte asegurado legalmente si algo llegara a pasar. Hicimos hace unos años lo que pasó ahí en Google, en Apple, en Facebook, que todos sabían de todo y se lo vendían a no sé quién ahí en Boston. ¿Para qué haces analíticas? No lo puedes evitar porque tú no has creado el código, no tienes ni idea de cómo leer todas esas líneas y no sabes por dónde se está yendo esa información, pero puedes asegurarte leyendo de legalmente quién es el dueño de esa información. Las nuevas reglamentaciones, por ejemplo la europea, que es bien estricta, sí trata de reglamentar ese uso, el derecho a ser olvidado, que dice que tú tienes derecho a pedir que te borren de todas las bases de datos. El tema de que, por ejemplo, tienes que ser capaz de explicar cómo llegaron a cierta conclusión de tu información, ha generado que inclusive algunos modelos de redes neuronales en Europa no se puedan usar, porque a medida que tú avanzas en las capas neuronales en el modelo predictivo, se vuelve más difícil de rutear. Y cuando ya llega un momento en que ya lo pierdes, ya no lo podrías explicar cómo llegó a la computadora a esa conclusión. Entonces ya no puedes utilizar ese modelo, ahí en Europa. El tema de que la información traspase de fronteras, todas esas cosas, es bien pesado. Eso es parte de lo que les decía de infórmense, levanten toda esa información, porque eso es lo que va a hacer la diferencia, ¿no? Ok, muchas gracias. Había una pregunta ahí de Anónima, pero nos pregunta qué tan importante es la innovación tecnológica para una empresa.
pero creo que ya se respondió durante la serie de preguntas que se ya han elaborado. Entonces, hay una última pregunta que se dio en chat. Nos dice Ana Carola Brock, nos pregunta, nos dice buenos días, muy buena ponencia, gracias Ricardo. Nos dice algún caso de éxito en IoT que puedas compartirnos que nos pueda servir de análisis. Pues el que les he comentado de... Hola, ¿cómo estás? El que les he compartido de las tiendas estas en Estados Unidos, en donde ya no hay interacción humana, ¿no? Que entras, compras, recoges y te vas. Googleé en ese ejercicio, es muy interesante, es Full IoT. Y es Full IoT en el sentido de la experiencia, no necesariamente en el sentido de la tecnología, ¿no? Porque en el caso de la tecnología pueden haber cientos, como les digo, ¿no? Desde agro, para poder censar cómo están los campos, las hectáreas, y cuál es el mejor momento para regar o para aplicar pesticidas o lo que sea, hasta temas de minería, para el tema de energía, temas de control de la producción, etcétera. Pero la experiencia que les digo, ese ejercicio me gusta mucho ese ejemplo. Ok, muchas gracias. Bueno, esas eran todas las preguntas. Hemos dado bastantes preguntas el día de hoy. Creo que han sido preguntas muy interesantes, de hecho, que nos han hecho completar toda la información y creo que hemos aprendido todos con todas las preguntas. Entonces, muchas gracias, Ricardo, por haber aceptado nuestra invitación. Igualmente, desde la primera vez que tuve contacto, nos aceptó todo muy bien, muy genial, muy amable de su parte y estamos muy felices de tener a un gran profesional como usted el día de hoy en nuestro evento y habernos compartido un tema muy interesante que ha gustado mucho en la sala, ha hecho muchas preguntas y ahora ya tenemos 108 en sala. Y bueno, para finalizar, me gustaría tal vez tomarnos una fotografía, una captura para tenerlo de recuerdo. Bueno, que se va a tomar ahora. Ok. Muchas gracias, Ricardo, por su ponencia. A nombre de mi promoción y de la comisión organizadora, que ha sido, creo que, una ponencia muy exitosa. Muchas gracias a ustedes y gracias por la invitación otra vez. Muchas gracias.